Buenos días. ¿Tienen frío? Algunos sí, ¿verdad? Qué bendición comenzar el primer domingo del año 2018, pues reunidos, congregados para conocer más de su palabra. No solo lo adoramos con nuestro canto, con nuestra alabanza, sino al venir a la palabra de Dios con la firme convicción de obedecer lo que la Biblia nos manda, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque queremos vivir conforme a su voluntad. Entonces, hoy vamos ahora sí, a comenzar a entrar de lleno a cómo debe vivir un varón, un esposo lleno del Espíritu. Porque acuérdense, el tema general es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Y bueno, de ahí hemos derivado toda esta enseñanza porque queremos ver las evidencias o las consecuencias de cómo vive una persona llena del Espíritu. Y ya vimos en la primera parte cómo debe vivir una esposa llena del Espíritu. Y ahora estamos comenzando a ver cómo debe vivir un varón, un esposo lleno del Espíritu. Entonces vamos a leer nuestro texto, Efesios 5, 25 al 33. Vimos que es más extenso las instrucciones al varón casado que a la esposa, pero pues es una gran responsabilidad que Dios nos dio. Dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a comenzar con el versículo de Efesios 5:25. Ya hace 8 días hicimos una introducción y comienza la palabra de Dios diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya vimos hace 8 días que el que haya esposa, ¿qué halló? Proverbios 18:22, haya el bien. ¿Para quién es este mandato de Efesios 5:25? Para los maridos, para los esposos. Es un mandato para los maridos, para los que somos esposos. Absolutamente para todo esposo cristiano el mandato es que amemos a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. Solo un varón, un cristiano lleno del Espíritu, gobernado, guiado por el Espíritu de Dios, podrá amar a su mujer así como dice la palabra de Dios, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, noten que dice, maridos, amad. Y amad es un verbo que está en imperativo. ¿Y qué significa eso? Que amad es un ¿qué? Un mandato, una orden. Amad es un mandato, una orden. No dice si el marido quiere. Mira, ama a tu esposa si está de buenas, si te cocina bien rico, si tiene un carácter así bien dócil. La palabra de Dios dice, ama a tu esposa. No es opción, no es condicional. De hecho, la palabra amor ágape
se refiere al amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios por nosotros? Incondicional. Este es un mandato, debe obedecerse sin condiciones. El marido debe amar a su esposa, porque así es el amor ágape. El amor ágape no pone condiciones. Nosotros como seres humanos estamos muy dados a amar condicionalmente. Te amo porque me caes bien, te quiero porque eres a todo dar. A lo mejor un hombre le dirá a su esposa, te amo porque eres muy guapa, y a lo mejor la esposa le dirá, es que tú me gustas físicamente. Y siempre el amor de este mundo suele ser a cambio de algo que me atrae, que me gusta, que me parece bien. Ese es un amor condicional. El amor ágape es incondicional. Te amo porque el amor de Dios ha sido derramado sobre mí y puedo amarte. El amor del mundo es, te amo porque algo tienes, te amo porque me interesa, te amo porque me agrada, te amo porque puedo obtener algo de ti. El amor de Dios, el amor que podemos manifestar es, te amo a pesar de lo que sea. Ese es el amor de Dios. Entonces, por eso el pasaje empieza diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, y nos dice cómo. Aquí el amor que nos presenta la Biblia no tiene nada que ver con las películas románticas, no tiene nada que ver con San Valentín, no tiene nada que ver con el amor del mundo, ni con el amor de las novelas, que algunos quizás todavía ven esas cosas tan tremendas. El amor con que un varón debe amar a su esposa es como Cristo amó a la iglesia. Ni más ni menos. Esa es la voluntad de Dios, que el varón ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La realidad, mis hermanos, es que ningún ser humano tiene en sí mismo la capacidad de amar como Cristo nos amó. Ningún ser humano tiene la capacidad en sí mismo. El amor de Cristo es perfecto, divino, eterno, incondicional, pero el nacido de nuevo, el cristiano de a de veras, sí puede manifestar ese amor. Porque ese amor, dice Romanos 5:5, ya ha sido derramado sobre nosotros. Ahora sí podemos manifestar el amor de Dios. Por eso tenemos que vivir, Efesios 5:18, llenos del Espíritu, para poder manifestar el amor a mi esposa, en este caso, como Cristo ama a su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Y de esa misma manera el esposo puede amar a su esposa. El único libro que nos enseña sobre el verdadero amor es la Biblia. Y aquí está el verdadero amor que fue de Cristo por nosotros. Y si queremos amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, tenemos que venir a la Biblia para ver cómo es ese amor. Que primeramente, repito, es incondicional. El amor de Cristo por su iglesia es incondicional. No hubo nada en nosotros como mérito para que nos ame. Absolutamente nada. Dios nos ama. Cristo nos ama porque dice 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Y ahora Romanos 5:5, insisto, la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos fue dado. Ahora, como ese amor ágape, ese amor incondicional fue derramado en mi vida, es que ahora puedo manifestarlo. Una persona sin Cristo no puede manifestar el amor incondicional. Pero nosotros como cristianos ahora sí podemos amar como Cristo nos amó. Y no solo a la esposa, la palabra de Dios nos manda amar al prójimo. Y esa palabra amar es la misma palabra de aquí, el amor ágape, el amor incondicional. O sea, debo amar a mi esposa como Cristo a la iglesia, pero debemos amar al prójimo como a nosotros mismos.
Hoy estamos hablando del marido, el punto central es que el marido debe amar a su esposa, dice Efesios 5:5, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, esa clase de amor bíblicamente es un amor sacrificial, es un amor que se entrega, que se demuestra con hechos. Porque dice la Biblia, mire, dicen, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo para mostrar su amor a la iglesia? Les dijo, les amo, les amo, les amo con todo mi corazón. No, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo, dice la palabra de Dios, por ella. Y esa palabra entregó es paradidomi y significa darse totalmente, darse en sacrificio. Pregunta, ¿merecíamos que Él se entregara por nosotros? No, pero Él lo hizo porque nos ama, porque su amor es incondicional. Él decidió dejar su trono, dice Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y todos saben por qué. Dice la Biblia en Jeremías 31:3 que su amor es eterno. Por eso la palabra de Dios dice ahí, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor ¿qué? Eterno te he amado. Por eso Cristo hizo lo que hizo. Si leemos Filipenses 2:5, miren cómo dice, todo lo que hizo Cristo porque nos amó, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué murió? Porque nos amó. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esa expresión ha dado significa lo entregó a morir por nosotros, porque nos amó. ¿A quién amó Cristo? A pecadores. Porque dice la Biblia, y conocemos esos versículos de memoria cuando evangelizamos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Eso merecíamos, pero nos amó incondicionalmente. Por eso dice Romanos 5:8, vean cómo el amor es incondicional. No había algo en nosotros que le pudiéramos ofrecer para que nos amara. Él nos amó porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor incondicional. ¿Qué merecíamos? La muerte, la condenación, pero Él nos amó siendo pecadores. Él nos amó de una manera incondicional. Lo único que merecíamos es la muerte, es la condenación, igual que toda la humanidad. Pero Él mostró su amor. ¿Cómo? Muriendo, dándose, entregándose a morir en la cruz. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor de Cristo, la iglesia. Gracias a su amor tenemos acceso a la gracia de la salvación. No lo merecíamos, pero Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su amor. Por eso se entregó. No hubo condiciones, no dijo, los voy a amar, sí. No, Él se entregó por pecadores, murió en la cruz. ¿Se dan cuenta la clase de amor de Cristo por su iglesia? Esa es la clase de amor que podemos manifestar ahora como hijos de Dios. Esa es la clase de amor que podemos manifestarle a la esposa, así como Cristo a la iglesia. Y esa es la clase de amor que podemos manifestarle al prójimo, porque la palabra de Dios habla de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos.
Entonces, si se dan cuenta, dice, más Dios que muestra. Es decir, el amor se demuestra con hechos. Hay una frase muy conocida que dice, hechos son amores. Es decir, la manera de demostrar mi amor es con hechos. Ciertamente, miren, hay mucha gente muy dada a expresar su amor con palabras. No estoy diciendo que esté mal, pero mucha gente dice, no, te amo, y luego dicen, te amo mil y te quiero, y yo sí te amo y de verdad, y hablan y hablan, y en la circunstancia real de necesidad no cuentas con ellos. Y entonces por eso ves que el apóstol Juan dice en primera de Juan 3:18, fíjense lo que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decir te amo, todo el mundo puede decir te amo mil, te amo millones, ¿no? La traducción lenguaje actual dice así, muy interesante, dice, hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlos por medio de lo que hacemos. Entonces, ¿cómo demostró Cristo su amor por la iglesia? Escribió así en el cielo, los amo con mi corazón y así lo demostró. No, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que merecíamos la muerte, que estábamos condenados, que habíamos ofendido al Padre Celestial a lo largo de nuestra vida y lo seguimos ofendiendo porque llegamos a pecar. Aún así Cristo murió por nosotros. Ese es el amor ágape. El amor incondicional no depende de lo que haga la otra persona. Yo amo porque el amor de Dios ha sido derramado sobre mí. No depende si la otra persona me ama, si la otra persona me hace caritas bonitas, si la otra persona me regala cosas, si me gusta. El amor que yo puedo manifestar no tiene nada que ver con la otra persona. Tiene que ver con la nueva naturaleza que Dios me ha dado, que es capaz de amar como Él me amó. ¿Se dan cuenta? Y cuando empezamos, es que ese no lo quiero, esa persona me cae mal, es que no sé qué, aguas, porque no estamos manifestando el verdadero amor incondicional, que repito, no depende de la otra persona, depende de que Dios me ha hecho una nueva criatura, que me ha derramado su amor sobre mí y ahora puedo manifestarlo. Independientemente que la otra persona sea buena, mala, me haga bien o mal. Así como la iglesia no merecía el amor de Dios, no merecía ser salvada, así nosotros debemos amar. No porque lo merece la persona, sino porque ahora podemos manifestar ese amor. Porque bíblicamente, ¿quién merecía ser salvado? Nadie, ni Abraham, ni Moisés, ni tu abuelita, ni tú, ni yo, ni Santa nadie. Todos lo único que merecíamos, Romanos 6:23, es la muerte. La humanidad entera merece la muerte, la condenación, y Él por amor murió en la cruz por cada uno de nosotros, de manera incondicional. Cristo no vino a morir por justos, porque además dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. ¿Por quiénes vino a morir Cristo? Dice la palabra de Dios en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿qué dice? Al arrepentimiento. ¿Por qué no vino a llamar a justos? Porque no hay justos ni aun uno. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y murió en la cruz y se entregó para que gracias a su amor por su sacrificio en la cruz del Calvario, tú y yo podamos ser salvos. No lo merecíamos, pero nos amó con amor eterno. No hay condición, no dijo es que lo amo, no, Él nos amó siendo aún pecadores. Por eso decíamos, el amor es sacrificio, es entrega, se demuestra con hechos. Él se entregó a sí mismo porque nos amó. Por eso le compartimos a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El justo, dice 1 Pedro 3:18, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él lo hizo porque nos amó. Entonces, hace un rato cantábamos ese corito que dice, tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí siendo lo que soy. Es imposible comprender la grandeza de su amor. Y el corito termina diciendo, gracias Señor. Si nos ponemos a meditar, ¿qué hice yo para que me amara de tal manera? ¿Qué hicimos? Nada, pero ese amor no tenía que ver con algo que vio en nosotros, sino en su naturaleza de que Él es amor, dice 1 Juan 4:8. Él es amor, por eso nos ama y por eso ahora nos manda a los esposos a amar a nuestras esposas, pero en general nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahora, como repito, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado entre nosotros. Ahora podemos amar a los demás sin importar cómo sean. Pero ¿cómo es el amor del mundo? Condicional. Generalmente en este mundo la gente ama porque la persona amada, entre comillas, tiene algo que le interesa, quizás le gusta su carácter, la razón que me digas, hay alguna cualidad que le interesa, por eso ama la gente. Pero ese amor no es ágape, ese es un amor condicional. Aman entre comillas, pero ese amor está condicionado. Deben cumplirse ciertas condiciones para amar. ¿Y qué pasa cuando una persona, por ejemplo, dicen, andan de novios, que no existe el noviazgo bíblicamente, pero andan de novios y dice, es que me gusta su carácter? O el hombre dice, es que me gustan sus ojos, es que me gusta. ¿Y qué pasa cuando eso que le gustó cambia? No, pues ya no me gusta. Y si ya se casaron, no, pues yo me acuerdo que tenía un abdomen de lavadero. Y ahora me la paso en el lavadero lavando su ropa porque, sí, ¿se fijan? El lavadero quedó en la historia. Pero cuando eso se acaba, porque es el amor condicional. El amor de Dios es incondicional. Un amor basado en condiciones va a acabar. Cuando un matrimonio se une en el amor de Dios, nada puede hacer que ese amor se termine, porque dice primera Corintios 3:8, que el amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser. No va a cambiar, yo te sigo amando, ya te salieron tus arruguitas, ya me salió la barriguita, lo que sea que cambie, no hay nada físico ni material que pueda sostener a un matrimonio unido, solo el amor de Dios. Si un matrimonio está unido por algo físico, por algo material, por una mera atracción, no quiere decir que no te gustó la esposa antes de casarte, o que no te, seguramente hay algo que nos gustó, pero nada de eso será capaz de sostener esa unión matrimonial en el amor de Dios para toda la vida. Eso sí acaba cuando hay condiciones, ¿no? Pero el amor de Dios es incondicional, no cambia y así nos manda a amar. Simplemente pensemos, ¿qué sería de nosotros si no fuera por el amor de Dios? ¿Qué sería de nosotros? Miren, Dios ya nos hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Ya nos hubiera exterminado. ¿Saben por qué no lo ha hecho? Lo explica la Biblia en Lamentaciones 3:22. Fíjense lo que dice. Por la misericordia de Dios no hemos sido, ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La palabra misericordia allí es una palabra hebrea que empieza con K y J y es Gesed. Y si se puede traducir como amor, como benevolencia de Dios. Por su amor no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Y la palabra consumidos, tamam del hebreo, significa exterminados. ¿Por qué no nos ha exterminado? Por su amor, porque Él nos ama. Eso dice la palabra de Dios, por su misericordia, porque Él nos ama. Ese es el amor de Dios incondicional. Es el amor de Dios que ahora podemos manifestarle, insisto, el esposo
a la esposa, amándola como Cristo a la iglesia, y podemos manifestarle a la gente en general, al prójimo, amarlo como a nosotros mismos, porque Él ya derramó su amor sobre nosotros, en nuestros corazones. De hecho, ese amor, miren, en la Biblia podemos venir y estudiar del amor y ver que el amor de Cristo es sacrificio y ver que es el verdadero amor, y tenemos que hacerlo y debemos hacerlo, pero solo por leerlo no lo vamos a aprender. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:19. Esto es maravilloso lo que encontramos aquí. Dice, vean lo que les dice Pablo en este caso a la iglesia de Tesalónica: pero acerca del amor fraternal no tengo necesidad de escribirles. Vean, porque vosotros mismos habéis, ¿qué dice ahí? Aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esta palabra aprendido habla de que efectivamente aprendimos a leerlo, pero esta palabra aprendido en el griego, seodidactos, significa aprendido directamente. Como Dios ahora mora dentro de mí, como el Espíritu de Dios está ahora dentro de mí, Él, además de enseñarme aquí en su palabra el verdadero amor, Él me lo enseña directamente porque lo ha derramado sobre mí. Él directamente en nuestra persona nos manifiesta su amor y nos lo enseña para que podamos amar como Él nos ama. Aprendimos de Él significa que lo aprendimos directamente de Él, porque Él derramó su amor sobre nosotros y porque Él, que es amor, mora dentro de mí. Esa es la mejor instrucción que podemos tener. Directamente Dios nos ha enseñado el verdadero amor. Por eso dice, habéis aprendido que os améis unos a otros. Yo, por decirle a la gente, ama a otra persona, no por eso lo va a amar. Lo va a amar si aprende ese amor ¿de quién? De Dios. Cuando ese amor de Dios ha sido derramado sobre mi vida, Él me lo enseña cada día en mi comunión con Él. Porque repito, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y si todos los días tengo una comunión con el Dios que es amor, ese amor lo voy aprendiendo y lo puedo manifestar. Ahora fíjense, ¿qué debo hacer para poder amar a mi esposa como Cristo a la iglesia, para poder amar a mi prójimo como la manda la palabra de Dios? Lo único que tengo que hacer bíblicamente, ¿saben qué es? Decidir obedecer, decidir amar. A ver cómo está, o sea, ya nada más decido amar y ya puedo amar. Sí. Efesios 5:25 es un ¿qué? Un mandamiento. ¿Y qué debo hacer? Decidir obedecer su mandamiento. Hoy puedo obedecer porque Él ya me ha dado una nueva naturaleza. Hoy en Cristo tengo la gracia y la capacidad dada por Dios para poder obedecer. Por eso cuando la Biblia me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, marido, ama a tu esposa como a ti mismo, lo único que necesito hacer es ahora, Señor, quiero obedecer tu mandato, porque ahora sí puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces, debo decidir amar, nada más, no hay regla. A ver, les voy a dar un instructivo para que puedas amar. Decide amar, el amor de Dios ya fue derramado sobre ti. Ahora es decidir obedecer su palabra, nada más. Es un mandamiento. Cristo lo dijo así en Juan 13:34. Vean lo que dice, ¿un qué? Mandamiento nuevo os doy, que os améis, usa ágape ahí también, que os améis unos a otros, y aclara, como yo los he amado, o sea, con el amor ágape, que también os améis unos a otros. Entonces, es un mandamiento que tengo que hacer, obedecerlo. Señor, tengo una vecina que es un higadito, pero yo decido amarla, Señor. Tu palabra dice que yo la ame. Porque dice su palabra que aún en Mateo 5:44, que aún debemos amar a quienes, a nuestros enemigos. Entonces yo decido, Señor, tengo que amarla. Quiero obedecer tu palabra y ahora en Cristo puedo. Y si realmente amo a Cristo, ¿qué debo hacer? Juan 14:15. Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, Efesios 5:25 es un mandamiento.
Maridos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Juan 13:34 es un mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Decidir obedecer. Señor, en mi carne no quiero, porque todavía batallamos con esta carne y dices que cada vez que lo veo, siento un retortijón aquí adentro. Pero entonces dice, Señor, tu palabra dice que yo ame. Tú me amaste, tú ya derramaste tu amor sobre mí, ahora puedo manifestarlo. Voy a obedecer tu palabra. Y ahí sí puedes decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amar a mi vecina también. Mi jefe que me iba a aumentar de sueldo y que me aumenta ni que nada, ámalo. Mi suegra, ama a tu suegra. Ahora en Cristo podemos, porque si alguien viene y dice, es que hermano, yo ya llevo meses y años, pero a esa persona no la puedo amar. Y a fulano ese ni en pintura. Y el hermanito ese que se sienta allá atrás, a la izquierda, a la derecha y no sé qué, ese no lo paso, no lo puedo ver. Si una persona que se dice cristiana me dice que no puede amar a alguien, lo único que tengo que hacer es llevarlo a 1 Juan 4:8. La Biblia dice lo siguiente: el que no ama, y ahí es ágape, el amor incondicional, el amor que no pone condiciones. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, el que no ama no ha nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, Romanos 5:5, su amor ya fue derramado sobre nosotros. Una cosa es que seamos sinceros y que digamos, mire hermano, yo batallo con tal persona, de verdad, pero voy a orar porque si la Biblia dice que ame a mi esposa, que ame al prójimo, que ame a mis enemigos, es porque ahora en Cristo puedo. Y oras y decides amarlo. Y vas a ver que vas a poder porque Cristo te da la capacidad, la gracia, la fortaleza para hacerlo. Piensa en este momento, seguramente tienes ahí alguien con quien batallas para amarlo. A lo mejor tienes un familiar que te quitó la herencia. Y dices, es que decide amar. Ahora en Cristo podemos. A lo mejor tu esposa tiene un carácter complicado. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Ámalo. Esto es lo que dice la palabra de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Qué fuerte. Porque insisto, el amor es sin condiciones. Si yo digo, es que no lo amo porque pues, me hizo una trastada, entonces ya estás poniendo condiciones. Yo lo amo o yo la amo a pesar de. ¿Quién puede producir eso en nosotros? Dios, que mora en nosotros, que nos dio una nueva naturaleza, que tenemos su Espíritu Santo, que tenemos su palabra, que tenemos la oración, que tenemos todo en Cristo para amar como Él nos amó. Ahora sí podemos amar sin condiciones. Sin Cristo no. Sin Cristo siempre va a haber condiciones, pero hoy podemos amar en Cristo a cualquier persona porque Él nos ha amado. Hoy podemos obedecer Juan 13:34, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cuando alguien viene a Cristo arrepentido de sus pecados, el amor de Dios es derramado sobre él, su amor que le perdona, que le hace una nueva criatura, es derramado. El Espíritu Santo viene sobre él, a morar sobre él. A partir de ese momento ya podemos amar. Ya Él lo hizo todo, lo único que nos toca es decidir amar. Y si tú tienes a alguien por ahí contra quien tienes algo, hay una raíz de amargura, no puedes verlo, necesitas venir al Señor y decir, Señor, yo voy a amarlo, voy a amarla. Es un mandato y lo único que nos toca es obedecerlo como cualquier otro mandato. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no tiene nada que ver con el amor, pero quiero ponerles un ejemplo. Como con cualquier mandato, lo único que nos corresponde es obedecer. Y en Cristo podemos. Hay un mandato en Hebreos 10:25 que todos conocen. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tengo que hacer para obedecer este mandato? Congregarme. El domingo agarro mi triciclo, mi bici, la ruta, el camión, el avión, como me venga. Y Señor, yo me voy a congregar porque tu palabra me lo manda.
Claro, hay un deseo, hay una, es una convicción personal, pero la Biblia me lo manda. Lo único que tengo que hacer para congregarme es decidir obedecer su palabra. Lo mismo, Juan 13:34, ¿qué tengo que hacer si Dios me dice que ame a los demás? Amarlos, decidir amar. Es lo mismo porque es un mandato. Lo mismo que tiene que hacer un esposo, Efesios 5:25, decidir amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque Dios ya derramó su amor sobre nosotros, porque hemos aprendido del amor de Dios directamente. Entonces, amamos no por lo que la persona tiene. El amor incondicional no depende nada de la otra persona. Por eso puede amar. Por eso podemos amar ahora en Cristo. Por eso nos amó Él. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la clase de amor que hoy como maridos podemos manifestar con nuestra esposa. Por eso dice, vamos a regresar a Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ya vimos cómo nos amó Cristo, incondicional, se sacrificó. Miren, Cristo es Dios. Él sabía que lo iban a maltratar, a golpear, a azotar, a escupir y a crucificar. Y aún así decidió morir por ti y por mí. Él no dijo morir por esos, pero de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ese es el amor incondicional. Entonces, regresando al marido, en Efesios 5:25, Dios le recuerda al marido y le manda, por supuesto, que su voluntad es que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Que vengamos a la palabra y recordemos y veamos cómo Cristo amó a la iglesia y decirle, Señor, así debo amar a mi esposa. Dame tu gracia, tu fortaleza, porque yo quiero obedecer. Y se entregó, dice la palabra de Dios. ¿Quién puede hacer esto? Un varón, un cristiano, Efesios 5:18, lleno del Espíritu. Entonces alguien puede venir, es que pastor, usted no conoce a mi esposa. Ah, pues no es la que venía con usted. Ay, no, esa no, no. Usted no conoce cómo es mi esposa. Ámala como Cristo a la iglesia. ¿Qué acaso no conocemos cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros como iglesia? ¿Fallamos todavía? Sí. ¿Pecamos todavía? Sí. Y Cristo nos ama con amor eterno, dice la palabra de Dios. Entonces, este amor no depende de la persona. Digo, es incondicional. Insisto, puede habernos atraído antes de casarnos ciertas características, tanto a ella le atrajeron del varón como del varón hacia ella, a lo mejor su plática, sus ojos, lo que te haya atraído, pero si no es el amor, todo lo demás se puede acabar. Lo único que puede mantener sólido, unido para toda la vida a un matrimonio, ¿saben qué es? El amor. El amor, Dios es amor. Dice Colosenses 3:14, fíjense. Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor. ¿Qué es el qué? Vínculo perfecto. La palabra vínculo, sundesmos, significa lazo que une, ligamento que mantiene unido algo. ¿Qué es lo único que nos puede mantener unidos? El amor. Y el amor ágape, por supuesto, el verdadero amor. Todo lo demás puede fallar, pero si estamos unidos en el amor de Dios, ese es el vínculo perfecto. Podrán venir, como dice Mateo allá, esa parábola, podrán venir lluvias al matrimonio, vientos, tempestades, pero esa casa no va a caer porque está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es amor. Amén.
Entonces, lo único que nos puede sostener unidos entre hermanos, entre el esposo, la esposa, es el amor, porque es el vínculo perfecto. La Nueva Traducción Viviente dice: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Nada en este mundo puede mantener un matrimonio unido para toda la vida más que el amor de Dios. Y aunque vivan juntos, yo conozco matrimonios que pues sí vivieron juntos para toda la vida, pero de matrimonio eso tenía muy poco. Ya no duermen juntos, no se hablan, no hay el vínculo perfecto. Por eso dice: vístanse de amor, vengan cada día a la presencia de Dios para que podamos manifestar ese amor, porque ese amor viene de Dios. Entonces, regreso a Efesios 5:25 y vean entonces que dice: particularmente nos manda a los varones. No quiere decir que la esposa no debe amar al esposo. Creo que esto es entendible. Nos amamos recíprocamente, pero Dios le dice a la cabeza, al varón, le dice: marido, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí veo una verdad maravillosa. Esta palabra amor, ágape, habla del amor de Dios, que el amor de Dios por el cual se entregó a sí mismo, nos cuida, nos protege. Yo veo una verdad maravillosa aquí, y es que así como la iglesia tiene la necesidad de ser amada, cuidada y protegida por Cristo, la esposa tiene la necesidad de ser amada, cuidada y protegida por el varón. ¿Por qué digo esto? Porque Primera de Pedro 3:7 le da una instrucción al varón que en ningún momento se la da de la misma manera al hombre. Vean esta instrucción de Primera de Pedro 3:7, porque de verdad Dios hizo a las mujeres y Dios hizo al hombre, y Él sabe cuál es la necesidad con la que los creó. Vean lo que dice aquí: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a ¿qué? Vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando la Biblia dice que el hombre trate o dé honor a la mujer como a vaso más frágil, es que Dios, que inspiró a Pedro a escribir esto, sabe que a la mujer la hizo más sensible, más frágil, comenzando físicamente. El varón es el que debe cuidar, proteger. Lo mismo en la relación con Cristo, nosotros somos débiles. Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ahí venía el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Pero vean cómo la iglesia tiene necesidad del amor, del cuidado y de la protección de Cristo. Lo mismo, la esposa tiene necesidad del amor, del cuidado y la protección del marido. Nunca vemos que le diga a la esposa: trátalo como vaso frágil. No quiere decir que lo traten mal, pero la responsabilidad en cuanto a necesidad Dios le dio al varón: ama, cuida, protege a tu esposa. ¿Alguno de ustedes se casó por el registro civil y le leyeron completa la epístola de Melchor Ocampo? ¿Alguno le tocó que le leyeran la epístola? Miren, la epístola de Melchor ahora está prohibida. La consideran misógina, consideran que es discriminatoria, pero rescata la epístola de Melchor Ocampo varios principios bíblicos. Fíjense, se las voy a leer. Quise traerla todo para que vean lo que se leía antes, pero ya se prohibió. Ya está prohibido, porque el que lo lea, el juez lo pueden acusar de misógino, de discriminatorio. Fíjense lo que decía el juez cuando tenía ahí al matrimonio. Declaro en nombre de la sociedad, de la ley y la sociedad, que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga, con las obligaciones que impone, y manifiesto, escuchen lo que decían, que este es el único medio moral de fundar la familia. Ya desde ahí, con las nuevas corrientes progresistas, esto ya no pasa.
es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie. Vean cómo hay principios bíblicos ahí. Y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. La palabra de Dios dice, no es bueno que esté solo. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre, miren cómo reconociendo lo que Dios ya había creado, el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. Y sigue diciendo, la mujer, vean, aquí ya las nuevas leyes no permiten que esto diga, porque hoy se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto ya no aplica. Pero vean lo que dice. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura del mismo, de sí mismo, propia de su carácter. El uno y el otro deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él no vaya a desmentirse con la unión, que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Y seguía todavía un párrafo más, pero ¿se dan cuenta cómo ahí estaban plasmados esos principios bíblicos? Hoy por eso, aquí en el gobierno ya se prohibió, ya no te la... Oiga, dile al juez, ¿me puede leer los que se vayan a casar? ¿Me puede leer la epístola de Melchor Ocampo? Y les va a decir, no, eso está prohibido. Pero ven cómo se tomaron principios bíblicos de que el hombre es el que debe amar, cuidar, proteger, tratarla delicadamente, porque la palabra de Dios, eso es lo que le manda al esposo. Por eso en Efesios 5:25 es al esposo al que le pide que ame a su esposa como Cristo a la iglesia. Y Cristo a su iglesia la ama, la cuida y la protege. No quiere decir, repito, que la esposa no lo ame, pero debemos los varones, como responsables de ese hogar, amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Y así la esposa un día esté de malas, ámala. A veces llegas con la esposa y le dices, oye esposa, ¿qué tienes? No tengo nada. Y entonces, ¿por qué gritas, no? Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Amarla. La realidad es que sí tiene algo, pero uno tiene que amarla como Cristo en la iglesia y pedir sabiduría. Señor, mi esposa tiene un carácter, ámala, ámala. Insisto y quiero ser muy claro, ambos deben amarse, por supuesto, de manera incondicional, pero al varón como cabeza del hogar le dice, marido, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. Porque Dios, insisto, que nos creó a la mujer, la creó con esa necesidad de ser amada, cuidada y protegida. ¿Y saben cuál es la necesidad del varón? Ser respetado. Ya lo veremos con más detenimiento, pero el versículo 33 de Efesios 5, vean cómo concluye todas las instrucciones al varón. Por lo demás, cada uno de vosotros, ¿qué le dice a los maridos? Ame a su mujer como a sí mismo, pero le recuerda algo a la mujer. Y la mujer, ¿qué dice ahí? Respete
a su marido. Es como un resumen. A ver, varones, ustedes amen a su esposa. Mujeres, respeten a su marido. La mujer tiene la necesidad de ser amada, cuidada y respetada. Y protegida. El varón tiene la necesidad bíblicamente de ser respetado. Por eso es el resumen. Ya lo veremos con más detenimiento. Pero yo le digo a una mujer casada: ¿quieres dañar a tu marido? ¿Quieres afectarlo? No lo respetes. Y verás cómo ese matrimonio se va a ir para abajo. El marido, el varón, tiene la necesidad de ser respetado. La mujer tiene la necesidad de ser amada, cuidada y protegida. Por eso es al marido, Efesios 5:25, que Dios le dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. El marido debe hacer lo necesario para cubrir las necesidades de la esposa por amor. Y cuando hablo de necesidades, son necesidades, ¿verdad? Luego llega la esposa: necesito ese vestido de 10,000 pesos. No, ¿verdad? Hablamos de sus necesidades, y la principal necesidad de una mujer, igual que de la iglesia, es ser amada, protegida, escuchada. La iglesia necesita ser escuchada. Por eso Cristo nos enseñó a orar, porque sabe que tenemos una necesidad de expresar nuestra gratitud y nuestras necesidades. De la misma manera, Dios le dice al varón: ama a tu esposa, que implica el cuidado, la protección y escucharla, y aún estar dispuesto a entregarse, a dar su vida por protegerla. A ese grado debe llegar el amor que debemos manifestar. Entonces, resumo por hoy para continuar en 8 días. La mujer tiene la necesidad de ser amada, cuidada y protegida. Por eso es que Dios le da la instrucción al varón. Y vamos a ver lo que continúa en 8 días. Pero que creo que con lo que vimos hoy tenemos una gran responsabilidad los varones. Venir delante de Dios y de pronto reconocer que la mujer puede tener un momento difícil, a veces pasan problemas hormonales que nosotros no pasamos y no entendemos. Y Señor, a mí me toca amarla, porque así como la mujer falla, peca y tiene errores, la iglesia también fallamos y Cristo nos sigue amando. Por eso la instrucción es: amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vamos a despedirnos por hoy y les invito a que cierren sus ojos. Ya continuaremos en 8 días abundando en estos versículos. Pero pues empezando por el tema central, los que somos esposos, qué gran responsabilidad nos ha dado Dios. Pero no estamos solos, porque Él ya ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahora podemos y debemos amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la clase de amor. Sí podemos expresarlo con nuestros labios y decir te amo y expresarlo, pero el amor debe demostrarse con hechos. Quizás alguno está pasando una dificultad en su matrimonio. Ama a tu esposa. Tú y yo como varones tenemos la responsabilidad de sacar adelante, dentro de la voluntad de Dios, ese matrimonio, de cuidarla, de protegerla. Y a las mujeres, ya lo estudiaremos con más detenimiento, pero respeten a su marido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Será la manera de mantener ese matrimonio en una armonía perfecta. El hombre amándola, cuidándola, protegiéndola, como Cristo a la iglesia, y la mujer respetando a su marido. Pongámonos de pie y también meditemos que a lo largo de esta enseñanza de hoy vimos que así también debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y a nuestros enemigos. Hoy tenemos la capacidad de amar incondicionalmente. Hoy podemos amar independientemente de cómo sea la otra persona. Hoy podemos amar porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Hoy podemos amar porque somos una nueva criatura en Cristo. Hoy podemos amar porque Cristo nos fortalece. Pero también quiero hacer un claro llamado para quien está aquí esta mañana o nos escucha por internet.
Quizás hoy oíste por primera vez del amor de Cristo, del amor incondicional, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Quiero decirte lo que leímos hace un rato, que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si en esta mañana reconoces que eres pecador, si en esta mañana reconoces que has ofendido a Dios, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y cree que Jesucristo, que murió en tu lugar, puede hacer que seas perdonado, salvado y que tengas vida eterna. Hoy haz la paz con Dios. Él ya mostró su amor por ti en esa cruz del Calvario. Y Él dijo que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. En esta hora, tú que nos visitas por primera vez o que nos escuchas en internet, ponte a cuentas con Dios. Hoy puede ser el día de salvación en tu vida. No es una casualidad que estés escuchando del amor incondicional que Dios mostró al enviar a Jesucristo. Si tú te arrepientes de todo corazón y crees en tu corazón en Jesucristo, Él te va a perdonar, te va a dar vida eterna y a partir de hoy podrás amar como Cristo te amó. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos amaste de tal manera. Ayúdanos con tu gracia y fortaleza a manifestar este amor al mundo. Tú orabas, Señor Jesús, ahí poco antes de morir y decías, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Que podamos salir al mundo y mostrar tu amor con nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.